Los saludos, esta noche son para Agustina Amarilla. Coc. Si quieres tu saludo, deja tu comentario. Supe que algo no andaba bien desde el momento que vi el lugar. Resultó ser peor de lo que jamás hubiera imaginado. Vi la casa por primera vez después de que mis padres cerraran el trato. Estábamos conduciendo por un barrio elegante donde nuestro oxidado Honda CR-V parecía fuera de lugar. Tras una última curva, la casa apareció al final de un callejón, lo suficientemente alejada de las otras casas como para parecer algo separada del resto de la comunidad. Era alto y antiguo, pero bien conservado, lo que le otorgaba una audacia vintage que aprecié. Enclavado en un bosque siempre verde, parecía el último remanso de civilización antes de una naturaleza salvaje que se extendía sin fin. ¿Esa es nuestra nueva casa?, exclamé, inclinándome hacia adelante para asomar la cabeza entre los asientos delanteros. Impresionado por su majestuosidad, presté poca atención a los lugareños que nos observaban al pasar. Mi papá rió con ganas. Sí, Ali. ¿Cómo? Solo tenía 17 años, pero era lo suficientemente mayor para saber que no podríamos habernos permitido un lugar así. Fue una ganga, dijo mi madre con entusiasmo, mirando a mi padre. ¡Qué suerte! ¿Cuánto tiempo llevamos buscando casa, cariño? 2 años, suspiró mi padre. Bueno, la paciencia sí que vale la pena, continuó mi madre, señalando la casa. Espera lo suficiente y busca con ahínco, y puede que encuentres oro. Oro maloliente, claro está, añadió mi padre riendo entre dientes. Asentí distraídamente, mirando boquiabierto el edificio. No necesitaba una mejor explicación. No estaba en posición de quejarme. Ese monumento al final del callejón iba a ser mi nuevo hogar. Quiero mi propia habitación, exclamó mi hermana menor, Lina. Mi hermano menor, Kai, hizo un pequeño puchero. Ella tenía 8 años y él 4. Habían compartido habitación desde que Kai tenía edad suficiente para estar lejos de nuestros padres. Eso es lo que tendrás, cariño, respondió mi mamá. Lina chilló de emoción, sonriendo de oreja a oreja. No podía imaginar que pronto se arrepentiría de esto y que no desearía volver a dormir sola en su vida. Como era de esperar, todo estuvo bien los primeros días. El interior de la casa era tan antiguo y majestuoso como su exterior, y el doble de espacioso que nuestra antigua casa. Sin embargo, olía mal, como había mencionado mi padre. El hedor agrio que parecía impregnar el lugar fue la principal razón por la que nos dieron ese descuento, explicó mi madre. A nuestros perros, Chief y Miss Bear, les encantó, incluso con sus narices tan sensibles. Se pasaban el día corriendo por los pasillos ladrando, sin que les molestara el hedor. Dejaban un montón de suciedad en el suelo, lo que provocaba las quejas de mis padres. Era inquietante cuando los perros gruñían en la casa por la noche, pero eso se explicaba fácilmente, ya que el viejo edificio gemía y crujía mucho cuando los vientos del desierto lo azotaban. Los perros necesitarían una semana para adaptarse. Eso era todo. Lo primero que me molestó fue ver a Kai hablando solo en su habitación. Mis hermanos estaban en las habitaciones contiguas a la mía, y era fácil oírlos a través de la vieja carpintería. Lina cantaba la banda sonora de K-pop de Monsters a un lado, no era nada nuevo, pero al otro lado, mi hermano pequeño, normalmente callado, murmuraba, y no podía oír a nadie más que él. Al principio no le di mucha importancia, pero este comportamiento continuó, e incluso hablaba solo por toda la casa. Mi mamá fue quien lo confrontó. Kai, cariño, ¿qué estás diciendo? ¿Estás hablando solo? Kai la miró confundido. No, mami. Estoy hablando con mi amiga. Oh, qué espeluznante, pensé, sonriendo un poco. Mi madre le lanzó a mi padre una mirada extraña, una que significaba más de lo que yo imaginaba, y luego se volvió hacia Kai. ¿Quién es tu amigo, Kai? Se encogió de hombros, con la mirada fija en los bloques de juguete que estaba apilando sobre la alfombra. No lo sé. Mis padres susurraron un rato después de esto, deliberando, y al final parecieron decidir que estaba bien que un niño de 4 años tuviera un amigo imaginario. Me pareció justo, pensé, y seguimos adelante. Pasó una semana, luego 2, y los perros seguían sin calmarse ante los crujidos de la casa. Gruñían e incluso ladraban con demasiada frecuencia durante toda la noche. Lo que realmente me impactó fue aquella vez que la señorita Oso estaba durmiendo a los pies de mi cama y empezó a gruñir, aparentemente a nada. No oía ningún crujido, no era una noche ventosa. Pero le gruñía a la pared de mi habitación, la que compartía con Kai.
Basta. Susurré. La señorita Osa me miró un momento, luego volvió a la pared y soltó un ladrido agudo. Abrí la boca para protestar, pero de repente chilló, retrocediendo con el rabo entre las piernas. Su repentino miedo elevó mi propia sensación de puaj, que espeluznante. Oh, mierda, oh, Dios, oh, ni hablar. ¿Qué pasa, niña? Susurré. La señorita Osa tenía el pelo erizado, con el rabo aún entre las piernas. Mantenía un gruñido bajo. De repente, salió disparada de mi habitación, dirigiéndose hacia la puerta de Kai. Salté de la cama y la seguí a la habitación de mi hermano. Kai estaba despierto. Estaba sentado en su cama, de cara a la pared que compartíamos. No pasa nada, le dijo a nuestro perro. Solo era mi amigo. Miré a Kai y luego a los perros. Chiefy también había venido a ver qué pasaba, luego me rendí y me fui. Estaba bien que un niño de 4 años tuviera un amigo imaginario, ¿verdad? Al día siguiente, por capricho, miré con más atención la pared que compartíamos mi hermano. Abrí las cortinas para que entrara la luz del día y luego pasé la mano por las tablas de madera y la pintura marfil que las cubría. No noté nada extraño. Había un par de cuadros colgados en la pared, una cómoda pegada a ella y una rejilla de ventilación en su base. Insatisfecho, decidí apoyar el hombro en la cómoda y apartarla de la pared. La corriente de aire fresco del respiradero me puso la piel de gallina al mirar detrás de la cómoda. Era sutil, pero en la parte inferior de la pared, justo encima de los zócalos, había una mancha. Era vieja y marrón, pero podría haber sido roja en algún momento. La mancha corría por la pared en riachuelos, como si un líquido espeso hubiera salpicado y goteado. Arrugué la nariz con asco y olí rápidamente. El mismo olor agrio que caracterizaba a la casa me inundó la nariz, pero nada más. La verdad es que no sé qué esperaba. Como dije, la mancha era vieja. Probablemente no era nada. Con un resoplido molesto, volví a colocar la cómoda en su sitio y seguí con mi día. Más tarde ese día, estaba en la sala con Lina, quien estaba inusualmente callada. Mi mamá se quejaba con mi papá de que otra vez nos habíamos quedado sin comida y que iba corriendo a la tienda. Le preguntó a Lina si quería acompañarla, y para sorpresa nuestra y mía, Lina dijo que no. Cuando mi mamá se fue, le pregunté a mi hermanita qué pasaba. Siempre vas con mamá. ¿Está todo bien? Ella se encogió de hombros, pero no respondió. Hola, Lina, insistí. ¿Qué pasa? ¿Puedes hablar conmigo? Ella me miró lentamente y dijo, esta casa da miedo. Frunciendo el ceño, le pedí que me explicara más. Por un momento pensó en cómo explicarlo. Finalmente, dijo, parece que no somos los únicos que vivimos aquí. Le expliqué que no era cierto y que simplemente no estábamos acostumbrados a vivir en una casa tan grande y vieja. No parecía muy convencida, ¿y por qué iba a estarlo? El lugar era terriblemente espeluznante. Los crujidos y gemidos incesantes, el hedor, los perros siempre gruñendo, el horrible amigo imaginario de Kai, manchas extrañas en las paredes, diablos. Incluso la forma en que los vecinos siempre nos miraban era rara. Esa noche me desperté con uno de nuestros perros olfateándome los pies. Esta nueva y molesta costumbre me despertaba tan a menudo como los gruñidos. Supuse que era por el olor del lugar. Probablemente se me pegaba a los pies mientras caminaba durante el día, y los perros tienen fama de olfatear, lamer e incluso comerse cualquier cosa que huela mal. Empujé al perro con el talón y gruñí. Para. Sigue. El perro, que supongo que era Chiefy por las fuertes pisadas, obedeció y se fue. Estaba a punto de volver a hundirme en el sueño cuando el agudo grito de Lina me subió el corazón a la garganta. Salí de la cama a toda prisa, aterrorizada de que mi hermana se hubiera hecho daño. No fue un grito cualquiera, fue el tipo de grito que te dice que algo anda muy mal. Fui la primera en entrar a su habitación, aunque oía a mis padres dando tumbos por el pasillo. Lina. Grité. ¿Estás bien? Estaba sentada en la cama, con la espalda contra la pared, con la manta apretada hasta los ojos. Y qué brillantes eran esos ojos, grandes y petrificados, incluso en la oscuridad. Lina gimió algo ininteligible. Me acerqué más y me di cuenta de que en realidad no me estaba mirando a mí, sino a algo más allá de mí, en la esquina de su habitación. Ella susurró, ese. Alguien, detrás de ti. Oí a mis padres salir tambaleándose de su habitación. Aún no habían llegado. Estaba petrificada, casi incapaz de moverme. Lina seguía mirándome fijamente, sus lágrimas brillando en la penumbra. Poco a poco me di la vuelta. En la oscuridad que dominaba ese rincón de la habitación, creí ver la figura de, no sé qué.
A día de hoy no sé si realmente vi algo o si solo lo imaginé. Pero creo que era una mujer, o una niña. Desnuda y ensangrentada. Sin rostro, salvo por el brillo de dos iris penetrantes. Grité. Lina se unió a mí. Mi padre encendió la luz al entrar en la habitación de Lina. La oscuridad desapareció, y con ella la figura. ¿Qué demonios pasó? Gritó. Lina y yo, a la vez, señalamos la esquina. Mi hermana murmuró. Allí, había alguien en la esquina, terminé por ella, con el brazo temblando. Aunque ahora, en retrospectiva, no estoy segura de lo que vi, en ese momento no lo estaba. Estaba mortificada. Como alguien que nunca había creído en lo sobrenatural, me sentí diferente de repente. Mi padre frunció el ceño al ver la esquina, que estaba desocupada. Era completamente normal, excepto, entonces me di cuenta, manchas viejas, similares a las que había detrás de mi tocador, en la parte baja de la pared. Para entonces, mi madre ya se había unido a nosotros, y la mirada que compartió con mi padre me heló la sangre. De alguna manera, su expresión me asustó más que lo que quizá había visto entre las sombras. No hay nada, anunció mi padre después de un momento. Tyson, querido. Dijo mi mamá. Mi papá levantó una mano, como diciendo, no. Se volvió hacia mi hermana y hacia mí. Chicas, es normal asustarse en una casa nueva como esta. A tu madre y a mí también. Pero no se dejen afectar, ¿me oyen? Es solo una casa vieja. Les costará acostumbrarse. Señaló a los perros, que habían entrado apresuradamente en medio de la confusión. Incluso estos dos se asustan de vez en cuando. Es normal. Hablamos un rato más, hasta que Lina y yo nos calmamos un poco, y luego decidimos volver a la cama. Lina me preguntó si podía dormir en mi habitación. Dije que sí, más por mí que por ella. Se sentó conmigo en la cama y se durmió enseguida, tranquilizada por la presencia de su hermana mayor. Me quedé allí un rato, preguntándome cómo era posible que Kai no se hubiera despertado con los gritos de antes. Entonces, justo cuando me dormía, creí oír a mi hermano en la otra habitación, hablando con su amigo imaginario. Al día siguiente, todos seguimos como si nada hubiera pasado la noche anterior, aunque se notaba cierta tensión en la forma en que nos movíamos por la casa y hablábamos. Lina fue la peor de nosotros en este aspecto. Hablaba muy poco y, lo que es más preocupante, no tocó ni cantó su banda sonora de pop ni una sola vez. Estaba fregando el suelo, los perros lo habían vuelto a manchar de tierra, cuando la falsa normalidad del día se rompió. Kai se acercó a mi madre en la cocina mientras ella picaba verduras. Mi padre acababa de volver de la tienda con 2 bolsas de la compra y estaba a su alrededor mientras las descargaba. Kai dijo suavemente, mamá, sí, cariño. ¿Qué pasa? ¿Podemos volver a nuestra antigua casa? Mi padre dejó de moverse, de espaldas, pero escuchando atentamente. Yo hice lo mismo, deteniéndome con la fregona empujada hasta la mitad del rellano. Mamá miró a Kai con preocupación. ¿Por qué quieres volver, cariño? No quiero hablar más con él, susurró Kai. El horror se apoderó del rostro de mi madre. Era la misma expresión que me había estremecido la noche anterior. Mi padre apoyó las manos en la encimera, agachó la cabeza y dejó escapar un largo y sombrío suspiro. Mierda, murmuró. Tyson, murmuró mi mamá. Deberíamos hablar de esto con Abby, al menos. Ya es mayorcita. Debería tener voz y voto. Solté la fregona con un ruido sordo y corrí a la cocina. ¿Opinar sobre qué? Pregunté. Maldita sea, dijo mi papá. Kai, amigo, ve a ver una serie con Lina, ¿quieres? Pero, empezó Kai. Pronto responderé a tu pregunta, amigo. Lo prometo. Por ahora, únete a Lina. Mi hermano pequeño obedeció con tristeza. Un momento después, el estridente sonido de Bob Esponja resonó por el pasillo. Miré a mis padres y me crucé de brazos. Abby, cariño, empezó mi padre, no fuimos del todo sinceros contigo cuando nos mudamos. Fruncí el ceño y esperé. Mi madre dijo, el olor no es la única razón por la que pudimos comprar esta casa. Habló como si le doliera decir esas palabras. ¿Qué otra razón? Pregunté con impaciencia. Papá volvió a suspirar. Algo le pasó a la familia que vivía aquí. Algo terrible. La imagen de la chica ensangrentada en la esquina cruzó por mi mente. Me abracé, sintiendo el escozor de las lágrimas en los ojos. Seré franco, continuó mi padre, porque no hay mejor manera de decirlo. La familia que vivió aquí por última vez, murió. Los mataron. Aquí mismo, en esta casa.
Me llevé una mano a la boca. Las lágrimas ya estaban ahí, su calor corría por mis mejillas. Tyson, cuéntale todo, insistió Manda. Maldita sea. Bien. Mi padre me miró fijamente a los ojos. El padre de esa familia, fue él quien los mató. Y después se suicidó. Me hundí en una de las sillas del comedor, temblando. Pensé en las manchas marrones de las paredes, en cómo parecían haber sido carmesí. ¿Y compraste esta casa? Grité. Fue una oportunidad única, querida, dijo mi madre. Y añadió, aunque quizá fue un error. ¡No! Reprendió mi padre. Esta casa no tiene nada de malo. Da un poco de miedo, cruje un poco, pero nada más. Vivir aquí sigue siendo una oportunidad única. Y ahí se acabó todo, al menos por el momento. Mi padre se negaba a aceptar la idea de que nuestra maravillosa casa nueva estuviera embrujada, y, sinceramente, yo tampoco lo había comprendido del todo. Nunca había creído en ese tipo de cosas. Y la chica que creí ver, podría haberla imaginado. Mi hermana me había dicho que había alguien allí. Cuando miras en la oscuridad, a menudo ves justo lo que esperas, o peor aún, lo que temes. Eso no lo hace real. Así que seguimos. Le dijeron a Kai que ignorara a su amigo imaginario. Lina necesitó unos días, pero finalmente volvió a su obsesión con los cazadores de demonios del K-pop. Los perros incluso se tranquilizaron un poco. Durante un tiempo no ocurrió nada que sugiriera que nuestra casa estaba embrujada, y yo me esforcé al máximo por no pensar demasiado en que una familia había sido masacrada dentro de mi casa. Al menos por fin entendí por qué los vecinos nos miraban con tanta asombro. ¿Qué clase de familia querría vivir allí? Seguramente estarían pensando. La paz que mantuvimos por un tiempo se rompió un día cuando mi hermano lloró. A pesar de su edad, Kai no era de los que lloraban con facilidad, así que cuando lo oí llorar, dejé mi libro y mis apuntes a un lado y fui a ver cómo estaba. Llamé suavemente y abrí su puerta. Estaba sentado en el suelo, en medio de su habitación, con las piernas cruzadas, llorando en las palmas de las manos. Hola, Kai, dije, acercándome y arrodillándome. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo? El labio inferior de Kai tembló al hablar. Regresó. Se me encogió el estómago. ¿Quién ha vuelto? Mi amigo, empezó, pero dudó. El hombre que da miedo. Pensé que era tu amigo, pregunté, tan confundida como asustada. No, gimió Kai. Es malo. Miré con cautela la habitación. Tragando saliva, le pregunté a mi hermano, ¿dónde viste a este hombre? Con la mano temblorosa, Kai señaló la pared que compartíamos. Me estremecí al mirarla. Era muy parecido a mi lado. Había un pequeño escritorio apoyado contra una superficie de tablones de madera pintados de blanco marfil. Colgaban un par de cuadros y tenía una rejilla de ventilación integrada en la base. Afortunadamente, no se veía ninguna mancha marrón. Suspiré mientras abrazaba a mi hermano pequeño. Todo estará bien, balbuceé. Como era de esperar, Kai no parecía seguro. Lo intenté de nuevo. Oye, ¿quieres dormir conmigo esta noche? Sus ojos se iluminaron. ¿En serio? Sí, de verdad. Respondí con una sonrisa. No lo había invitado mucho a mi habitación en los últimos 2 años. Ver cuánto significaba para él me reconfortó y me hizo sentir un poco mal. Esa noche entró en mi habitación con una almohada entre los brazos. Cierra la puerta, le dije con una sonrisa burlona, o Chiefi nos va a lamer los pies esta noche. Nos acurrucamos en la cama y le leí un fragmento de un libro que le encantaba sobre un niño y un dragón. Una vez que terminamos, le pregunté si quería contarme algo sobre su antiguo amigo, el llamado hombre aterrador. Hizo pucheros y meneó la cabeza. De acuerdo, pensé, arrepintiéndome de haberlo preguntado. Cambié de tema y hablé de uno de sus programas favoritos, recuperando así su preciosa sonrisa. Hablamos un rato de cosas parecidas que lo reconfortaban, y finalmente se quedó dormido. Después de arroparlo, volví a estudiar 1 hora más, apagué la lámpara de la mesilla y me dormí. Habían pasado varias horas de la noche cuando uno de los perros empezó a olfatearme el pie. Estaba medio dormido y apenas me di cuenta, así que intenté ignorarlo. Entonces el perro empezó a lamerme, lo que me impidió ignorarlo. Gemí, casi soltando una risita involuntaria al sentir el cosquilleo de la lengua en la planta del pie. Ya basta. Vete. El perro escuchó, jadeando un momento más y luego se alejó. Estaba empezando a quedarme dormido de nuevo cuando recordé que le había pedido a Kai que cerrara la puerta antes, precisamente para que los perros no entraran.
De repente me incorporé. Mi corazón se aceleró al girarme para mirar hacia la puerta. Estaba cerrado. Me bajé de la cama, con cuidado de no despertar a Kai, y susurré: «Jefe. Señorita Oso. Está aquí». No hubo respuesta. No había ningún perro. Me quedé en medio de mi habitación, con el corazón latiéndome con fuerza, sin saber qué hacer ni pensar. Levanté el pie y lo toqué. Estaba húmedo. Pero entonces empecé a sudar. ¿No era eso? Un poco de sudor en el pie. Olfatear y lamer fue una pesadilla rara, nada más. Soy demasiado viejo para asustarme así, me dije, frustrado. Volví a la cama resoplando e intenté dormirme de nuevo. Me llevó un rato, y mientras yacía allí, creí ver una figura de pie en las sombras, más allá de los pies de mi cama. Una chica ensangrentada, quizá. Ya estoy viejo para esto, repetí, exhausto y frustrado. Deja de imaginar, Ali. Me di la vuelta y cerré los ojos. Los días siguientes transcurrieron con normalidad, por suerte. Kai volvió a dormir en su habitación y el hombre aterrador dejó de visitarme. Yo dejé de tener pesadillas con los pies. Y en cuanto a las apariciones que seguía viendo en las sombras de la casa, bueno, una vez que me di cuenta y las vi como lo que eran, productos de mi imaginación infantil, me molestaron menos. La vida seguía. Unos días normales se convertían en semanas. En la seguridad de esa rutina, no podía saber que lo peor de la terrible experiencia de mi familia estaba por llegar. No podía imaginar cuán oscuros eran los secretos de este hogar. El punto de inflexión llegó durante uno de mis paseos diarios. Chief y la señorita Oso tiraban de sus correas como siempre, impulsándome por la calle, cuando sorprendí a uno de los vecinos mirándome fijamente. Estaba junto a su buzón, más cerca de lo que nunca los había visto, normalmente me miraban desde sus ventanas y porches. Las semanas tranquilas me habían dado confianza en la decisión de mi familia de comprar la casa, así que dejé que la ira me dominara y le devolví la mirada al hombre. «Disculpe, señor», pregunté. Me miró como un niño miraría a un fantasma. ¿Sí? Tú y los demás en tu casa siempre nos miran fijamente. Es grosero y agotador. ¿Qué te pasa? Jugueteó con las cartas que había sacado del buzón. Bueno, murmuró. Luego, tras un momento, levantó la vista, aparentemente recuperándose. Diría que es de mala educación, pero no podemos evitar preguntarnos qué clase de gente querría comprar una casa así. Los perros estaban inquietos. «Siéntense», les ordené. «Siéntense y quédense quietos». Al volver a mirarlo a los ojos, dije: «¿Qué clase de gente?», te preguntarás. La que no se deja llevar por la superstición. Sonreí para mis adentros, complacido con mi forma de hablar. El hombre hizo una mueca a medio camino entre el ceño fruncido y una mueca. «¿Superstición?», logró decir. «¿Sabes lo que pasó en esa casa, verdad?». Levanté la barbilla y respondí sin dudar. El padre mató a su familia y luego se mató a sí mismo. Horrible, sin duda. Pero no es motivo para dejar pasar una oportunidad única, a menos que seas supersticioso, claro está. El padre. Susurró el hombre. Abrió mucho los ojos y miró por encima de mi hombro, hacia la casa. ¿Qué? Pregunté. No lo sabes, dijo en voz baja, mientras su mirada preocupada volvía a posarse en mí. ¿Qué sé yo? Chief metió la cabeza en mi pierna. La señorita Oso gimió un poco. El hombre explicó. Hubo mucha confusión cuando le ocurrió aquello a la familia que vivía allí. Los informes oficiales afirmaban que toda la familia había muerto, porque esa era la conclusión conveniente para los investigadores. Pero eso fue solo un ejemplo de negligencia y cobardía. Tragó saliva. La verdad es que la esposa y los 2 hijos fueron masacrados, y el padre nunca fue encontrado. Pensamientos cargados de miedo me invadieron la mente. Mis perros seguían gimiendo. El cabrón se escapó, continuó el hombre. Nadie sabe a dónde fue. Todos aquí reforzamos la seguridad después, puedes estar seguro. Ventanas y puertas reforzadas, sistemas de alarma, cámaras, toda la suite. Y entonces aparece una familia aparentemente agradable, con ganas de mudarse a ese lugar olvidado. Imagínate nuestra sorpresa. Negó con la cabeza. Llámalo grosero, señorita, pero no nos culparás por quedarnos boquiabiertos, ¿verdad? Me lamí los labios, que me picaban de sequedad. ¿Dónde se fue? El hombre se encogió de hombros. Como dije, nadie lo sabe. Luego miró a su alrededor como si esperara una emboscada.
Inclinándose, susurró. A veces, sin embargo, nuestras cámaras captan imágenes de lo que parece un hombre andrajoso, deambulando por la oscuridad del vecindario. ¿Le mostraste esto a la policía? Pregunté. Por supuesto. Hicimos todo lo posible para reabrir la investigación. Fue terrible lo que hicieron esos investigadores. Pero todos nuestros esfuerzos cayeron en saco roto. Miré por encima del hombro hacia la casa. Mis padres habían salido otra vez a comprar comida. Kai y Lina estaban solos en casa. Tengo que irme, grité y eché a correr de vuelta a casa. ¿Mentiría el hombre? ¿Mentirían mis padres? Intenté comprenderlo mientras corría de vuelta, y poco a poco, en lo más profundo de mi intuición, empezó a formarse una sospecha. Entré por la puerta principal, llamando a mis hermanos. Aparecieron un momento después, confundidos y un poco asustados. Quédense conmigo. Les dije. No se acerquen. Los llevé a la habitación de Kai y le pedí que me mostrara dónde había estado el hombre aterrador. Cuando levantó el brazo para señalar, me invadieron las náuseas. No estaba apuntando a la pared. Estaba apuntando a la ventilación. Debía haber llamado a la policía en ese mismo momento y llevar a mis hermanos a casa del vecino. Pero una necesidad delirante de saber se apoderó de mí sin que yo pudiera opinar. Me tambaleé hacia el respiradero y lo agarré por los lados. Empujé y tiré. No se movió. Empujé con más fuerza. De repente, un crujido atravesó la pared y el respiradero cedió. No solo el respiradero. Una sección cuadrada del muro se hundió hacia adentro, de unos 90 centímetros de ancho y alto, con el respiradero en su base. Salieron telarañas y polvo. Lo que creía que era una pared sólida que separaba mi habitación de la de mi hermano resultó ser un hueco lo suficientemente ancho como para que alguien pasara. Un hedor acre emanaba del lugar. Quédense aquí, les dije a mis hermanos y en mi delirio me arrastré a través de la abertura. Lina y Kai protestaron, pero les hice un gesto para que se callaran. Caminé por el espacio hasta que estuve detrás del respiradero que daba a mi habitación. Empujé con fuerza y, como esperaba, la pared cedió. Otro cuadrado toscamente cortado se abría a mi habitación. Al asomarme desde allí, lo primero que vi fueron los pies de mi cama, e imaginé mis pies asomando por el borde mientras dormía. Un suspiro llegó desde el otro extremo del espacio de acceso. Me quedé paralizado, escuchando. El suspiro se mezclaba con una especie de zumbido. Decía. Se hizo más fuerte, un ruido lento y rodante. Sintiendo como si mi corazón fuera a estallar en mi pecho, giré lentamente mi cabeza. Estaba terriblemente oscuro al final del hueco. Escudriñé las sombras hasta que distinguí una línea vertical sólida en la oscuridad. El final del muro, una esquina donde el espacio de acceso giraba y se perdía de vista. El sonido se volvió más excitado. Me incliné hacia adelante, solo un poco, entrecerrando los ojos, tratando de darle sentido a lo que veía, media cara, asomándose por la esquina. Un ojo inyectado en sangre. Piel pálida y marchita. Una sonrisa torcida y antinatural de dientes podridos. Una mano huesuda y desaliñada aferrándose a la pared. La criatura que podría haber sido un hombre comenzó a reír de nuevo. Di un grito al volver a la habitación de Kai. Fue un grito tan fuerte que me dolería la garganta durante días. Agarré las manos de mis hermanos y bajé corriendo las escaleras. Las horribles paredes y muebles de la casa pasaron a mi lado como un borrón. Esa risa horrible nos persiguió todo el camino, y juro que oí pasos apresurados detrás. Salimos corriendo a casa del vecino. No vi a nadie que nos siguiera. Con el teléfono del vecino llamé a la policía y luego a mis padres. En 20 minutos nuestro carril estaba repleto de vehículos de emergencia, con docenas de luces destellando en la penumbra del atardecer. No lo sabíamos, Ari, te lo juro. Insistió mi padre. El agente inmobiliario nos dijo que todos murieron. Mi familia y yo estábamos apiñados junto al coche, esperando con ansiedad mientras las autoridades registraban nuestra casa. Pues no lo hicieron. Repliqué. Lo di. Mi madre se cubrió la cara con las manos. Mi padre negó con la cabeza, maldiciéndose a sí mismo. Un rato después, uno de los policías se nos acercó con expresión sombría. Quienquiera que haya visto su hija, les dijo a mis padres, se ha ido. La casa está vacía. Dicho esto, su hija definitivamente vio a alguien. Mi mamá se lamentó. Mi papá se quedó mirando. Síganme, dijo el policía. Querrán ver esto. Mamá se quedó con los niños mientras mi papá y yo volvíamos a la casa.
El policía nos condujo a una abertura en la planta baja, muy parecida a las que había descubierto arriba. Los pasillos de la planta baja eran más anchos y húmedos. La tierra húmeda, o al menos espero que fuera tierra, crujía bajo mis pies, y por fin comprendí por qué nuestros suelos siempre estaban tan embarrados. Los espacios entre las paredes conducían a una especie de cueva, excavada en la tierra debajo de la casa. Había latas usadas de sopa, frijoles y refrescos, y trozos de carne y fruta podridas por todas partes. Con eso comprendí por fin por qué se nos acababan los víveres tan rápido. Y el hedor acre alcanzaba su punto álgido aquí, en esta atrocidad de guarida escondida debajo de mi casa. El padre que había asesinado a su familia no había muerto. Había seguido vivo, aquí en esta cueva, aprovechándose de mi familia y atormentándola. Pensé en todo lo que mi familia y yo habíamos vivido hasta ese momento y me estremecí, casi vomitando en ese mismo instante. Nos mudamos de inmediato. No solo a una nueva casa, sino a una nueva ciudad. Hemos reforzado las ventanas y puertas de nuestro nuevo hogar, y vigilamos a cualquiera que pase por nuestra casa como nos miraban nuestros antiguos vecinos. Pero no es suficiente, porque el hombre que nos atormentaba nunca fue encontrado. Sigue suelto. Los 5 vivimos como si esperáramos a que esa cosa reaparezca. Intentamos llevar una vida normal, pero Kai sigue imaginando el regreso de su amigo imaginario. Mi madre revisa la despensa y el refrigerador a diario, a menudo enloquecida, pensando que nos estamos quedando sin comida más rápido de lo que deberíamos. Mi padre se enfurece cada vez que veo un poco de tierra en el suelo. Y yo me despierto en mitad de la noche al menos 3 veces por semana, con la horrible sensación de que algo me ha estado lamiendo los pies.